Mi jefe me humilló en la puerta de embarque. Minutos después, el asistente de vuelo leyó mi nombre en voz alta. No me desperté con la intención de ser el espectáculo de nadie. Quería lo que la mayoría de la gente desea en un viaje de trabajo: llegar al vuelo, sobrevivir a las reuniones y volver a casa con la dignidad intacta. Pero los aeropuertos tienen una forma especial de convertir los días comunes en etapas, y basta con una voz al volumen adecuado para que la multitud levante la vista. La voz pertenecía a mi jefe. Llegamos juntos a la terminal, porque el coche de la empresa nos dejó en la misma acera. Él salió primero. Más que salir, se desparramó por la acera como un titular. A Graham le gustaba que lo vieran. Se echó la bolsa de ropa al hombro, se llevó el teléfono a la oreja y dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular: si esto sale mal, es culpa de mis subordinados. Todavía están aprendiendo. Luego me miró para asegurarse de que lo había oído. Había aprendido mucho el último año: a llevar 3 tipos de cargadores en una sola bolsa, a sonreír ante un insulto apenas disimulado y responder solo lo que el momento requería, a resolver problemas antes de que él se diera cuenta de que existían. Pero mantuve la boca cerrada en la acera, me ajusté la correa de la mochila y lo seguí hacia la brillantez de cristal de la terminal. Al facturar, Graham se coló al frente de la fila con ese aire corporativo que transmite confianza y se siente como un derecho. «Me llamo Graham Dalton», dijo. «Debería estar en el archivo». Giró la cabeza lo justo para asegurarse de que lo oía bien. «Y este es mi apoyo». Nunca decía mi nombre cuando el público era nuevo. Le gustaba como accesorio. El agente escaneó su pasaporte, asintió y le entregó una tarjeta de embarque nueva. Sonreía radiante como si hubiera ganado algo. «Prioridad 2C», me anunció, un poco demasiado alto. «¿Dónde está?» «Con mi asiento original», dije, que era cierto. Nunca le había pedido a la compañía un ascenso de categoría. Cuando viajaba sola, usaba mis millas. Cuando viajaba con Graham, las guardaba como un secreto. Tuvimos una demostración con un cliente a la mañana siguiente. Quería aterrizar descansada. Había puesto en lista de espera discretamente un ascenso de categoría hacía meses. Millas más efectivo, el tipo de gasto prudente que solo me importaba a mí. El control de seguridad fue su habitual teatro: sin zapatos, portátil fuera, líquidos visibles, dignidad opcional. La cinta avanzaba por incrementos, como si estuviera sincronizada con un reloj diseñado para medir la paciencia en lugar de los minutos. Una familia con niños pequeños sorteaba una cantidad imposible de zapatitos y dinosaurios de plástico. Una mujer detrás de mí resopló como si 6 segundos robados fueran un insulto personal. Graham se adelantó rápidamente, como siempre, ajustándose los zapatos mientras yo esperaba a que mi bolso saliera del escáner. Retrocedió solo para decir: «No nos retrase», en un tono que sonaba a broma. Luego me dejó allí, un estudiante de penúltimo año, con una mochila y una lista de tareas pendiente. En la puerta, se colocó cerca del mostrador, como algunos buscan un rincón en una sala de reuniones. Tobillos cruzados, sonrisa oblicua, postura ensayada. Le contaba una historia al teléfono, otra a la gente con la mirada. «No podemos permitirnos ningún tropiezo el lunes», le dijo a quien estuviera al otro lado. «Lo arreglaré, siempre lo hago». Luego, a la gente: «¿Cómo es la lista de mejoras?». Deslizó su tarjeta sobre el mostrador como un apretón de manos secreto. El agente sonrió, sin comprometerse. Nos acercamos al embarque. Se giró hacia mí como si fuera un público al que se moría de ganas de reconocer. «Toma notas mañana, ¿vale?», dijo. «Escucha cuando hablo con el cliente. Aprende a desenvolverte en una sala. Es sutil». Hizo una pausa y me miró de arriba a abajo, como si mi sudadera con capucha fuera una afrenta a su visión del éxito. «Y quizás intenta vestirte como corresponde. La primera impresión, ¿sabes?». Eché un vistazo a la pizarra digital. Vuelo 284. A tiempo. Embarque a las 17:10. Se escuchó un anuncio previo al embarque. Familias, asistencia, quienes necesitaban tiempo extra. Graham miró su reloj, como si hubiera causado personalmente el retraso. Mi teléfono vibró. Un mensaje del líder del proyecto del cliente. «Viaje seguro. Espero con ansias su segmento sobre la historia de los datos».
Una innovación. Lo miré un instante más de lo necesario. Me sentí como si estuviera en terreno llano después de un largo viaje en escalera mecánica. Su segmento no es de Graham, no es de apoyo. De todas formas, hice una captura de pantalla, como prueba. «Oye», dijo Graham, señalando mi teléfono con la cabeza. «Nada de distracciones. Mantente alerta». Se tocó la oreja, la señal universal de alguien que valora su propia voz por encima de cualquier otra. Y ten cuidado en la puerta. Aquí es donde empieza la verdadera jerarquía. El grupo 1 embarca enseguida, anunció el agente. Filas 1 a 4. Cabina ejecutiva. Graham se irguió, alisándose la pechera de la chaqueta. Tenía una forma de expandirse cuando se medía el estatus. Dio un paso adelante y luego, sin girar la cabeza, usó su voz como quien usa una mano para mantener cerrada una puerta. «Esperarás», dijo, dirigiéndose a mí, pero proyectando la voz hacia los oyentes que suponía que estaban escuchando. «Los becarios no tienen prisa». El último en llegar parece humilde. Luego le sonrió a la gente, con una sonrisa baja y conspiradora. «Hay gente que no sabe cómo funciona esto». Eché un vistazo a mi tarjeta de embarque. Grupo 1, fila 3. Las letras en el papel eran tan claras como cualquier regla en la que él creía. Me puse de pie, porque el asiento 3A era mi asiento, porque las millas más, el dinero en efectivo, más la planificación, más una esperanza silenciosa, lo habían hecho realidad. Me vio moverme. Se interpuso en mi camino con un pequeño giro, pero con mucha práctica. «No queremos dar la impresión de que estamos demasiado ansiosos», dijo, ladeando la cabeza y sonriendo con los dientes, no con los ojos. «Ve tras mí. Queda mejor». Cada músculo de mi espalda quería calmarse. Mis manos querían deslizarse a los bolsillos y esperar como siempre. Pero habían llamado a mi grupo de la puerta, y la regla del cartel también me aplicaba. «Estoy en el grupo 1», dije con firmeza. Se rió. Una sola sílaba aguda. No era humor, era una señal. «¿Tú? ¿En el grupo 1?» Lo dejó pasar y luego miró al grupo de pasajeros cercano. «Tenemos a un joven hambriento aquí», les dijo, como si todos fuéramos colegas compartiendo una broma privada. «Miren, la ambición es linda, pero tiene su ritmo. Ya lo aprenderán». El agente dijo, con neutralidad profesional: «El grupo 1 es bienvenido a abordar». Levanté mi tarjeta de embarque hasta la altura del pecho, no más arriba. Sentí como si estuviera izando una bandera que no había pedido. «Disculpe», le dije a Graham. No se movió. Sonrió entre dientes. «Dejen pasar a los verdaderos viajeros». El hombre detrás de mí se aclaró la garganta. La mujer detrás de él dijo en voz baja: «Todos intentamos estar en el mismo plano». El comentario fue suave, pero no el efecto. Graham se hizo a un lado, con la mandíbula apretada, la clase de microderrota que intentaría hacerme pagar más tarde. Le entregué mi tarjeta de embarque a la agente. El escáner emitió un pitido. «Que tenga un buen vuelo», dijo, como un pequeño detalle que me había metido en el bolsillo. Graham se inclinó hacia el agente cuando pasé. «Asegúrate de que él», dijo él. Para él, el género era una gramática de dominio. «Sabe que este es un viaje de negocios». La agente no respondió. Me siguió con la mirada, el tiempo justo para comunicarme lo que su trabajo jamás le permitiría decir en voz alta. No le debes el eco de su voz. El aire de la pasarela se volvió más frío y metálico, y el sonido cambió. El zumbido interior del aeropuerto fue reemplazado por el eco del túnel, pasos a un ritmo que se alineaba con la cadencia de mi respiración. Caminé con mi tarjeta de embarque aún en la mano como un talismán. Me sentí ridículo por necesitar un talismán. Yo también lo necesitaba. En la puerta del avión, la voz de la azafata me llegó primero, cálida, firme, practicada sin ser falsa. «Bienvenido a bordo». Su etiqueta con el nombre decía Mayaun, detalle que noté porque me miró a la cara y no a la placa. Y esas pequeñas gracias siempre son más duras de lo que uno pretende. Dije, «Gracias», y lo decía en serio. Giré a la izquierda. Es un movimiento minúsculo, 2 pasos y un pasillo, pero se sentía como una barrera que solía ver cruzar a otros mientras memorizaba el giro a la derecha. La cabina estaba silenciosa como pueden estarlo las habitaciones diseñadas para la calma.
Asientos amplios, sin prisas, gente leyendo, gente respirando, el aroma a limón y café en lugar de alfombra y estrés. 3A asiento de ventana, un lugar para poner mi bolso sobre la cabeza, sin tener que jugar al Tetris. Deslicé el bolso en el compartimento superior, me senté y dejé que el asiento soportara más peso que yo. Un minuto después, el pasillo transmitía una energía particular que anunciaba conflicto antes de que llegaran las palabras. Graham llegó a la cortina con la cara como si hubiera encontrado una mancha en algo que acababa de pagar. Me vio y no hizo ningún esfuerzo por bajar la voz. «Aquí están», dijo, medio regañando, medio anunciando la posesión a la cabina. Hablamos de la imagen. Una pareja en la segunda fila levantó la vista. No se dio cuenta, o peor aún, sí, y le gustó. La próxima vez, esperen. Parece que tiene hambre cuando los jóvenes corren. No corrí. Tenía las manos, una bolsa, un pase y un asiento. Embarcar en el Grupo 1 significa Grupo 1, dije, porque a veces los hechos necesitan aire. Se acercó más, bajando un poco la voz. No te pases. Yo me encargaré del cliente a bordo. Mantén la cabeza gacha y el portátil abierto. Hizo una pausa y añadió, y no pidas nada que no puedas pronunciar. Ese dio en el blanco. Lo vio, sonrió. Rápido, limpio, clínico, y siguió caminando hacia de donde dispuso su chaqueta como si fuera una bandera. Sonó la segunda campanada de preembarque. Miré fijamente mi ventana e intenté encogerme, lo cual es imposible cuando ya estás en tus propios huesos. Una azafata pasó con una bandeja de agua y vino espumoso. ¿Desea algo antes de la salida?, preguntó. Su voz no se oía con el peso de la escena que la rodeaba. Era una muestra de profesionalismo. «Agua, por favor», dije. Ella se lo entregó, y el vaso estaba lo suficientemente frío como para darle a mi mano algo que sentir, además de vergüenza. Al otro lado del pasillo, un hombre con un suéter azul marino me llamó la atención y se encogió de hombros con un leve gesto de «Hay gente peor que tú». El gesto tuvo la magnitud exacta que necesitaba. Le devolví el gesto con un asentimiento. La puerta de la cabina se cerró. La demostración de seguridad transcurrió como un recuerdo que todos compartimos y que solo notamos cuando termina. Los motores arrancaron. La pista llegó. Sentí una opresión en el pecho mientras el avión nos elevaba, y por unos segundos la física fue más fuerte que la voz de mi jefe. Los dejé estar. No tenía idea de que en cuestión de minutos mi nombre sería lo más fuerte en la cabina. Y no por Graham. Nos nivelamos. La señal del cinturón de seguridad parpadeó con su leve autoridad. Sonó una campana en la cocina. Maya se adelantó con el sobrecargo, con una tableta en la mano. Sus miradas recorrieron la cabina, se detuvieron y luego se encontraron con las mías. «Disculpe», dijo Maya, de pie junto a mi fila. Revisó la tableta y luego me miró directamente, con una mirada clara y cordial. «¿Es usted mi nombre completo, del 3A?» Las cabezas se giraron, no bruscamente, ni con rudeza, sino con esa curiosidad humana que surge cuando se pronuncia un nombre en voz alta, en una habitación silenciosa. «Sí», dije. «Genial», dijo, con la voz un poco más animada. «Le damos la bienvenida y le agradecemos su colaboración en el evento de mañana. Hemos actualizado su asiento. ¿Le importaría traer sus cosas? Se las mostraré». Las palabras llegaron como la luz del sol a través de la cortina. «Nos gustaría darle la bienvenida. Asociación». Actualizó su asiento. Parpadeé una vez y luego cogí mi bolso. Graham se levantó a medias del 2C, con la confusión acentuándose en su boca. «¿Qué pasa?», preguntó, como si las reglas del avión le respondieran. Maya sonrió cortésmente. «Hemos trasladado a mi nombre a la Purinoa por razones operativas», dijo, «y para facilitar el servicio a nuestro orador invitado de mañana». La pareja de la segunda fila miró a Graham, luego a mí, y luego se miraron entre sí, calibrando lo que acababan de descubrir. El hombre del suéter azul marino apretó los labios para disimular una sonrisa. Graham tragó saliva. «¿Orador invitado?». Maya me miraba fijamente. «Por aquí», dijo. Me quedé de pie. No miré a Graham al pasar junto a él. Extendió la mano como si fuera a tocarme la manga, pero luego lo pensó mejor. En muno a el asiento era más amplio, el espacio, de alguna manera, más silencioso. Maya me ayudó a acomodar mi maleta.
Recibimos una nota del organizador del evento, dijo en voz baja, como si compartiera un secreto que tenía permiso para compartir. Nos pidieron que te cuidáramos bien. Con gusto. Gracias, dije, y sentí que la palabra caía en un lugar que había estado lleno toda la mañana. Sonrió. Apreciamos a la gente amable. Luego siguió adelante, con el nombre de un nuevo pasajero, esperando en algún lugar de su tableta. Me abroché el cinturón y me quedé mirando la pared porque mirar a cualquier otro sitio me hacía presumir. No quería presumir. Quería que un pequeño momento del día reflejara la parte importante de mi trabajo. Solo por un segundo lo hizo. 2 filas más atrás, Graham exhaló. Parecía como si alguien descubriera que no estaba en el centro de un mapa que él mismo dibujó. El hombre del suéter azul marino se inclinó sobre el pasillo y susurró: ¡Qué bien! Era el tipo de comentario que los desconocidos pueden hacerse solo una vez. Asentí y lo dejé pasar. Minutos después, mi jefe intentaría reescribir lo que todos acababan de ver. Era bueno en eso, pero por ahora, mi nombre se había mencionado en voz alta por una razón que no le pertenecía, y decidí dejarlo así. La cortina respiraba como el avión, y por primera vez ese día, yo también. La altitud de crucero crea su propio tipo de silencio. No el silencio de nada, sino el silencio constante de todo funcionando. Los ventiladores impulsan el aire en bucles invisibles, las luces se esconden en el techo y simulan ser mediodía. Los carritos zumban en un camino silencioso. Es el sonido que una buena oficina intenta imitar cuando quiere que la gente crea que el trabajo es limpio y sin fricciones. Vi las nubes pasar por la ventana como una película antigua y recordé a mis hombros que podían bajar. Se resistieron. Habían estado arriba desde la acera. Maya regresó con una bandeja y una sonrisa que la identificaba tanto a ella como al trabajo. ¿Puedo traerte algo de beber en la 1A? Preguntó. La forma en que lo dijo, un A no era reverente ni performativo, simplemente preciso, que a veces es el ángulo más amable que puede adoptar una oración. El agua está buena, dije. Gracias. Ella sirvió. También tenemos un menú ligero. Has preseleccionado un plato vegetariano. Miró la tableta. Aún está disponible. Perfecto. Acomodó la mantelería en la mesa auxiliar como si importara. Porque sí, el cariño es contagioso cuando es sincero. Tras la cortina, oía la voz de Graham, baja, luego más aguda y finalmente contenida por la realidad de que nada de esto le pertenecía. No distinguía las palabras, solo la silueta de alguien intentando reafirmar una narrativa a alguien que estaba ocupado con la física de una máquina. Le envié un mensaje rápido al líder del proyecto del cliente, aerotransportado, esperando con ansias mañana. Mantendremos la información precisa. Casi inmediatamente apareció una burbuja. Tienes el espacio. Ellos enviaron de vuelta. Me encantó tu avance. Además, le hablamos a la aerolínea sobre ti. Considéralo un pequeño agradecimiento. Dejé el teléfono boca abajo, no porque me diera vergüenza, sino porque no confiaba en que mi cara no mostrara el alivio que se siente cuando aparece con tu propio nombre. Comenzó el servicio. Maya y el sobrecargo recorrieron el pasillo con la coreografía ensayada de quienes han aprendido a anticipar la señal del cinturón de seguridad y evitar los codazos. Un agua con gas tintineó suavemente al llegar a mi bandeja. La ensalada era sencilla y el pan estaba lo suficientemente caliente como para que la mantequilla se comportara bien. Cuando Maya se inclinó para retirar un plato de 1C, Graham se levantó y presionó el botón de llamada como si fuera un signo de puntuación. Estaba 2 filas detrás en 2C, pero el volumen no se mide en distancia. Disculpe, dijo, ha habido una confusión. Señaló hacia mí, hacia 1A, hacia el concepto de un mapa en su cabeza. Soy el ejecutivo en este viaje. Mi subordinado es el de apoyo. Se equivocaron de persona. La cabaña reunió 2 grados de atención, de la misma manera que un campo se inclina hacia una tormenta. Maya lo miró con una amabilidad un tanto forzada. Trasladamos a la persona asignada a la 1A, señor, dijo. Sonrió como si hubiera descubierto a un amigo entre la multitud. Sí, pero creo que tienes el rango invertido. Estoy viajando para una reunión de líderes. Están haciendo seguimiento. Se llevó una mano al pecho y luego la extendió como si diera una lección. Mi asiento es el 1A.
No lo es, dijo Maya, sin mala intención. Tengo estatus. Ya lo veo, dijo, y lo honramos con su asiento original. Parpadeó, como si la palabra original fueran ofensivos. Mira, no te pido que rompas las reglas, te pido que entiendas cómo esto se refleja. Los clientes nos verán. Recibimos a todos nuestros clientes por igual, dijo Maya, y no movemos a nadie de sus asientos para que otros se sientan atendidos. Una risa burbujeó desde atrás y se convirtió en tos. Graham tensó la mandíbula, probó una nueva perspectiva. También me preocupa la imagen de mentoría, dijo. No es bueno que los jóvenes se adelanten. Maya mantuvo la voz serena. Es bueno que todos se sienten donde les corresponde y sean amables, dijo. Luego, como los trabajos requieren diplomacia, añadió, si hay algo que pueda hacer para que su vuelo desde el 2C sea más cómodo, lo haré. La miró fijamente un instante, buscando una solución. No la había. Se hundió en su asiento como quien participa en una conversación que no planeaba perder. Cuando regresó a mi fila, inclinó la bandeja para evitar mi portátil. Disculpas, dijo en voz baja, más al aire que a mí. Hay gente que necesita el cielo para explicar las reglas básicas. Gracias por encargarte de ello, dije. Se encogió de hombros levemente. Te sorprendería lo que la gente dice en público, porque no se escuchan a sí mismos. Luego añadió con una sonrisa, ¿estás haciendo bien? No estaba seguro de si se refería al vuelo, al trabajo o a ambos. Daba igual. El cumplido tuvo el efecto que suelen tener los cumplidos cuando caen en una silla vacía. La señal del cinturón de seguridad sonó. El avión giró una vez y luego otra, como si probara su propio equilibrio. Un vaso al otro lado del pasillo tintineó. La postura de Maya cambió un poco. La bailarina de nuevo, preparada para la turbulencia como la gente se prepara para las conversaciones difíciles. Por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones, dijo el sobrecargo, amable y firme a la vez. La primera sacudida de verdad llegó como un paso en una escalera que esperabas que fuera plana, y no lo era. Una risa nerviosa se escapó de la garganta de alguien y se escapó. La segunda sacudida insistió en que todos prestáramos atención. Los murmullos desaparecieron. Los cinturones hicieron clic. Guardé mi portátil y deslicé el agua hasta el otro extremo de la bandeja. Graham volvió a pulsar el botón de llamada. ¿Puede alguien asegurarnos las maletas?, gritó, y luego, a su compañero de pasillo, dijo, precisamente por eso prefiero la parte delantera. El compañero asintió, pero con la mirada fija al frente, como suele hacer la gente cuando no quiere ser reclutada. El capitán habló con voz tranquila y practicada. Amigos, estamos atravesando una zona de viento agitado. Debería durar unos 10 o 15 minutos. Es seguro, solo picado. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones abrochados. Tripulación, tomen asiento. Maya se deslizó en el asiento auxiliar frente a la 1A, mirándome. Nuestras rodillas estaban a una distancia táctica. Se abrochó el cinturón, bloqueó el arnés de hombros y me dedicó una breve media sonrisa que decía, vamos a montar esto junto. El avión traqueteaba de una forma que te hace consciente de todo el metal en el que confía. Las manos se aferraron a los reposabrazos. La respiración se entrecortó. Conté las inhalaciones hasta 4 y las exhalaciones hasta 6. El truco que mi padre me enseñó para las tormentas. Al otro lado del pasillo, un joven susurró, 4 dentro, 6 fuera, como un hechizo. Quizá me haya oído o lo haya aprendido en otro lugar. Los hechizos son memes en tiempos de crisis. No necesitan crédito para funcionar. Un minuto se alargó, luego otro. Entonces, el ritmo se asentó en un vaivén que era más mar que cielo, y los cerebros recordaron que los humanos sobreviven a ambos. Mejor, susurró el joven. Alguien rió entre dientes, demasiado fuerte, con un alivio desproporcionado. Un bebé tras la cortina soltó un gemido seco y luego reconsideró. Cuando sonó la señal, la cabaña dejó escapar un suspiro compartido, el tipo de alivio colectivo que hace que los desconocidos se sientan brevemente identificados. Maya se desabrochó, se levantó y reanudó el baile. Fue a ver cómo estaban la pareja mayor en 1C, 1D, y luego se acercó a 2C con un vaso de agua antes de que Graham pudiera preguntar. Hizo su trabajo tan bien que él tuvo que darle las gracias. Lo hizo,
pero parecía que lo estaba leyendo. El servicio se reanudó. Los platos llegaban y se iban. La luz de las nubes en las ventanas pasó de un blanco intenso a algo cálido y oblicuo. Maya se detuvo en mi fila, con un sobre pequeño y una sonrisa de disculpa. «No solemos hacer esto», dijo, «pero nuestro equipo se enteró de lo de mañana». La puerta lo pasó por alto. Dentro había una tarjeta sencilla con el logo de la aerolínea y una línea impresa para un nombre. Con pulcra tinta azul, alguien había escrito el mío. Debajo, «Gracias por lo que estás construyendo. Te apoyamos». Detrás de la tarjeta había un cupón de bebida de papel que no necesitaba y un pequeño broche con forma de ala. ¿De la gente?, pregunté. «Y el jefe de estación», dijo, «que no se te suba a la cabeza», añadió medio en broma, y luego lo suavizó con «que se te suba al corazón». «Mensaje recibido», dije, y deslicé el alfiler en mi bolsillo, donde lo sentí como una moneda que guardas para tener suerte y tocas inconscientemente cuando necesitas un mapa. Desde atrás, Graham intentó un giro más. Se puso de pie, extendió la mano por el pasillo hacia la pareja en 1C, 1D, y habló con el encanto que la gente usa cuando ha decidido que el encanto es su última herramienta. ¿Estarían dispuestos a intercambiar conmigo? Necesito informar a mi subordinado de adelante. Me miró. Son tímidos. La mujer del 1D sonrió de una forma que me dio ganas de ponerme de pie y aplaudir. «Nos gustan nuestros asientos», dijo con dulzura, «y parece que tu compañero lo está haciendo de maravilla». Mantuvo la sonrisa 2 segundos más de lo debido, luego la dejó desvanecerse y volvió a 2C. Su bandeja tintineó una vez al sentarse. No miré atrás. Hay momentos en que mirar es como agrandar, y no quería que este fuera más grande de lo que ya era. Maya pasó con café. «¿Me lo rellenas?», preguntó. «Estoy bien», dije. No estaba seguro de si me refería al café o al día. Era cierto en cualquier caso. Comenzamos nuestro descenso con ese silencioso cambio de tono que el cuerpo percibe antes que el cerebro. La gente recogió sus cosas dispersas en pequeños montones: auriculares, bolígrafos, el papel que olvidaron leer. El capitán habló. «Estaremos en tierra en unos 25 minutos. El tiempo está despejado. Tripulación de cabina, preparen la cabina». El sobrecargo avanzó por el pasillo con los últimos cheques. Maya se detuvo, me miró el regazo donde descansaban mis manos, luego la cara, y dijo: «Manejaste la puerta con más elegancia de la que la mayoría de la gente trae a bordo». No dije nada, dije. «Esa es la gracia», dijo. Luego se inclinó un poco. «Cuando tuvimos una mala racha con clientes difíciles el mes pasado, escribí tu frase en una nota adhesiva. Siéntate donde te hayan asignado y sé amable». Todavía no era tu línea, pero puede serlo. Me reí, sorprendida por cómo sonaba. «Intentaré estar a la altura de la nota adhesiva». «Es una apuesta segura», dijo, y siguió adelante. Nos sumergimos a través de una fina capa de nubes que presionaba ligeramente las ventanas. Al abrirnos paso, la ciudad se dibujaba con líneas y cuadrados, y la pista, una hilera de pequeñas estrellas. Detrás de mí, sentía a Graham recomponiéndose, construyendo una historia que contaría en cuanto cambiaran las reglas básicas, cómo ideó la actualización, cómo permitió que se viera, cómo el liderazgo a veces deja brillar al joven. No le cedí la historia, esta vez no. Minutos después, las ruedas agarrarían el suelo y la gravedad cerraría el círculo de una lección que comenzó en la puerta. Pero antes de eso, hubo una voz más, y no era la suya. Maya contestó el auricular tras unas palabras del sobrecargo. «Damas y caballeros», dijo, la amable mentira que solemos contar a todos. «Al aterrizar, por favor, permanezcan sentados hasta que se apague la señal del cinturón de seguridad. Un breve agradecimiento. Nuestro equipo quiere desearle buena suerte mañana a nuestro pasajero en la 1A. Mi nombre completo, quien lidera un proyecto de datos comunitarios que patrocina nuestra estación. Nos encanta ver nuestras ciudades conectadas en el aire y en tierra». No fue largo, no fue grandioso, no exigía aplausos, pero la gente volteó la cabeza y sonrió como si el mundo hubiera acordado brevemente ser decente. Unas cuantas manos golpearon los apoyabrazos con pequeños aplausos. El hombre del suéter azul marino
Me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. La pareja en el 1C-1D parecía contenta con su decisión anterior de no moverse. Graham no dijo nada, lo cual fue lo más amable que pudo haber hecho por ambos. La luz de la cabina se suavizó para el aterrizaje. Volví a guardar la tarjeta en el sobre y en mi bolsillo. Cerré los ojos por un instante y dejé que la verdad se hiciera oír. Había hecho mi trabajo y había llegado a personas que no estaban en nuestra oficina. Eso importaba más que una silla. Nos dirigimos a la pista. El suelo se elevó para recibirnos. Las ruedas tocaron la pista con la fuerza que te hace agradecer que la tierra aún te quiera. El empuje de reversa rugió. Luego se suavizó y finalmente se convirtió en el zumbido de un taxi hacia la puerta. La cabina se reanimó. Aparecieron los teléfonos. Los cinturones se aflojaron antes de tiempo. Los contenedores se abrieron antes de que la gravedad terminara de recordarles a todos quién manda. La señal del cinturón de seguridad seguía encendida cuando Graham se levantó para recoger su mochila. Siempre se adelantaba medio minuto a las reglas, como si el tiempo mismo fuera un protocolo que pudiera romper. Miró hacia la Puno A, pensando si allí podría contar una historia que la gente creyera. Un desconocido en la 1C le dedicó esa sonrisa educada que la gente dedica a los niños que tocan pintura fresca. El cartel sonó. El pasillo se llenó de esa paciencia urgente que define el desembarque. Todos quieren bajar. Nadie puede ir más rápido que la persona 10 filas adelante. Esperé. Esperar en la parte delantera es más fácil. No tienes que mirar fijamente 12 espaldas y un misterio. Cuando llegó el turno de nuestra fila, Maya se adelantó para bloquear una oleada de gente por detrás y dijo: «Dejemos que la 1A y la 1C pasen primero. Protocolo, no privilegio». Me miró mientras lo decía y luego dijo en voz baja: «Buena suerte mañana», como si la buena suerte fuera algo que se puede guardar en el bolsillo sin arrugarse. «Gracias», dije. No añadí nada más, porque la gratitud puede verse devaluada con adjetivos. Graham se puso en fila detrás de mí. Al llegar a la puerta, se inclinó lo suficiente para que solo yo pudiera oírlo. «Pongámonos de acuerdo en la narrativa», dijo en voz baja, amigable como un té venenoso. «Estás aquí para apoyar». Giré la cabeza lo suficiente como para que el contacto visual se percibiera como intencional. «Estoy aquí para dirigir mi segmento», dije. «Tú tendrás el tuyo». Me dedicó una sonrisa como si me diera una garantía. «Ya veremos». La pasarela estaba fresca y olía a chapa y a mal tiempo. Nuestros pasos se superponían a un ritmo que no me gustaba. En lo alto de la rampa, una agente de la puerta de embarque estaba de pie con un portapapeles y un sobre pequeño. «¿Está mi nombre aquí?», preguntó alegremente. «Tengo algo para usted del jefe de estación». Mi nombre en voz alta otra vez, abiertamente, como alguien a quien esperaban por una razón que no implicaba humillación. Levanté la mano. Me entregó el sobre discretamente. Dentro había una nota con membrete del aeropuerto. «Gracias por lo que están haciendo con la demo de la comunidad. Nuestro club infantil estará viendo la transmisión en vivo. Vayan a buscarlos». Un pequeño pin de aeropuerto, diferente del ala que me dio Maya, estaba pegado en la esquina. Graham lo vio todo. Parpadeó 3 veces como una cámara intentando enfocar. «¡Qué mono!», dijo. «Te estás convirtiendo en una mascota». «O una persona», dije. Se rió como lo hace la gente cuando no entiende el chiste, y de todos modos, le molesta. La terminal nos engulló. Los anuncios se superponían. Un niño pequeño lloró, pero se detuvo cuando un tío lo levantó para que pudiera ver los aviones a través del cristal. Graham alargó el paso hacia la recogida de equipaje como si la velocidad pudiera restaurar lo que el aire había reorganizado. Estábamos esperando junto al carrusel 6 con la multitud que los aeropuertos recogen al final de sus cintas transportadoras. Las pantallas mostraban los números de vuelo. La cinta tosió una vez y comenzó a sonar con su tambor hueco. Graham usó su tono favorito, ese que hace que una sala de reuniones parezca pequeña y que tu cuerpo parezca más joven de lo que eres. «Mañana», dijo, «cuando lleguemos a la sede del cliente, empezaré. Habla solo cuando te lo pida. Sé conciso». «Acordamos que presentaré la historia de los datos», dije. «Presentarás lo que yo no cubro», dijo. «Yo me encargo del aspecto estratégico». «El ángulo estratégico es la historia», dije, porque el trabajo importaba.
y había invertido meses en una arquitectura que pudiera sostenerse sin su andamiaje. Le sonrió al carrusel como si le hubiera contado un chiste mejor que el mío. No estás listo para cargar una habitación. Será obvio. La guardaré si hace falta. Sería más fácil negarle el oxígeno que discutir con él en público. Ambos estaremos en la habitación, dije. Ambos seremos evidentes. Inclinó la cabeza, escuchando algo que solo él podía oír. Quédate en tu carril, dijo finalmente, y entonces vio que alguien se acercaba desde la periferia y reorganizó su rostro. Me giré. La jefa de proyecto del cliente, Sonia, se abrió paso entre la multitud con su equipaje de mano y una sonrisa infalible. Pensé que eras tú. Nuestro vuelo aterrizó 10 minutos antes que el tuyo. Me abrazó brevemente y con profesionalidad. Estamos listos para mañana. Al equipo le encantó tu presentación preliminar. Actualización rápida. El director de tecnología me preguntó si podías ampliar la sección de datos de la comunidad. ¿Captaste su atención? Graham se deslizó dentro, con la mano ya extendida. Graham Dalton, dijo. Patrocinador ejecutivo. Nos aseguraremos de que recibas la perspectiva completa del liderazgo. Sonia le estrechó la mano porque es educada. Luego se volvió hacia mí. Empezaremos con la explicación de mi nombre, dijo. Después, la perspectiva de liderazgo. La junta directiva quiere específicamente que primero se hable de los datos. La sonrisa de Graham persistió. Tenía que ser así. Por supuesto, dijo, y la palabra cayó como una moneda de una sola cara. Mi bolso apareció en el cinturón. Lo saqué y lo puse en posición vertical. Sonia miró el sobre que tenía en la mano. Ah, recibiste la nota de la emisora. Les pedí que te cuidaran. Bajó un poco la voz, con un tono conspirador y amable. Nuestro club infantil sintonizará tu demostración pública el mes que viene. Quería decírtelo en persona. Graham giró la cabeza entre nosotros. Club infantil. El sector sin fines de lucro, dije. Los incorporamos al modelo. Parpadeó como si no lo supiera, porque no lo sabía. Sonia miró su reloj. Los dejaré ir al hotel. Cenarán solos esta noche. No se molesten. Mañana es un día importante, pero lo tienen. Me apretó el brazo con el tipo de ánimo que espera el éxito. Nos vemos a las 9. Y, añadió, mirando a Graham con una sonrisa que podía llegar a ser cortante, empezaremos con mi nombre. Cuando se fue, el sonido de la cinta transportadora llenó el espacio que no usábamos. Graham no habló durante 6 vueltas de equipaje. Luego, en voz tan baja que nadie a 1 metro de distancia lo oyó, dijo, ¿crees que esto cambia algo? Creo que el trabajo cambia las cosas, dije. Se ajustó la corbata. Ya veremos, repitió. Porque la terquedad es más fácil que el crecimiento. El hotel estaba a 10 minutos. Subimos en silencio. En el ascensor, se miró en el espejo y me dijo, «Sigues siendo soporte». Miré su reflejo y le dije al mío, «Ambos seremos obvios». Parecía la única frase que me había pedido memorizar ese día. En mi habitación, puse los 2 pins, ala y aeropuerto, en el escritorio, junto a la nota de la estación. Les tomé una foto. No se la envié a nadie y la borré de todos modos. Hay momentos más fuertes cuando no tienen que actuar. Ensayé mi introducción. No cambié ni una sola línea. Ya sabía cómo se vería la primera diapositiva, cómo cambiaría la sala cuando los resultados empezaran a conectar con los números. Dormí como quien se ha quedado sin adrenalina y la reemplacé con un guión. La mañana llegó con café y una ciudad que había decidido ser amable conmigo esta vez. Me vestí con sencillez. Nada de traje nuevo, nada de disfrazarse del éxito ajeno. Solo una camisa limpia, una chaqueta sin logo y una historia que conocía a la perfección. En la sede del cliente, la recepcionista nos entregó credenciales y nos ofreció una sala de conferencias con una pared de cristal que hacía que todos parecieran más honestos. La junta directiva entró poco a poco. Primero llegó el director de tecnología, luego el director de operaciones y finalmente un grupo de directores con aspecto curioso y cansado. Sonia abrió la reunión. Empezaremos con la historia de los datos, dijo, sonriéndome. La narrativa es la estrategia. Graham, nos vemos después. Graham asintió como una persona que siempre había planeado ser segundo. Me puse de pie. La sala se giró cortésmente hacia mí y luego, afortunadamente, permanecieron así porque el contenido les atrajo la atención. Hablé menos de Graphic y más de lo que estos permitían a la ciudad.
Enfocar los servicios a 4 manzanas de donde serían importantes, medir resultados sin deshumanizar a la gente en bares, traducir los presupuestos en intervenciones que la gente pudiera sentir un lunes. El director de tecnología se inclinó hacia adelante. El director de operaciones miró al director de recursos humanos como lo hacen los líderes cuando ya están imaginando el memorando. Cuando terminé, la sala exhaló. Se quedó en silencio durante 2 segundos, el silencio más largo de mi carrera. Entonces, la presidenta de la junta dijo: «Es la primera vez que entiendo cómo los datos realmente impactan las vidas». Asintió. «Esa es la historia. Construimos a partir de ahí». Graham se aclaró la garganta. «Y liderazgo, te informaremos», dijo la presidenta con cierta amabilidad. «En cuanto tengamos el piloto en la agenda». Se giró hacia mí. «¿Puede tu equipo encargarse?» «Sí», dije, porque podíamos. Sonia sonrió sin mirar a Graham. «Sabíamos que podías». No fue un triunfo, fue como aterrizar tras un vuelo largo y accidentado. Sentía el suelo de nuevo bajo mis pies. La historia me pesaba más y, de alguna manera, era más llevadera. Después de la reunión, en el ascensor, Graham me miró como si le hubiera cambiado los muebles sin preguntar. «¿Lo hiciste?» «Bien», dijo. Pretendía que la pausa fuera una herida. «Hice mi trabajo», dije. Luego añadí, porque el día me había pedido aprender un nuevo reflejo. «Tú también». Parecía que quería discutir el cumplido. No lo hizo. En lugar de eso, miró su teléfono y dijo: «El coche está ahí fuera». En la acera, la ciudad nos rodeaba como siempre, con una indiferencia que resultaba a la vez intimidante y liberadora. Guardé mi bolso en el maletero y me deslicé en el asiento trasero. Antes de que se cerrara la puerta, oí mi nombre desde la acera. Una mujer con una chaqueta de avión, la jefa de estación cuya nota tenía en el bolsillo, saludaba como si acabara de reconocer a una vecina. «¡Venga ya!», gritó, y luego al conductor dijo: «Llévalos al aeropuerto mañana a tiempo, ¿vale?». Me guiñó un ojo y desapareció entre la multitud, como una postdata humana a una frase que empezó en la puerta de embarque. Graham fingió no haberlo oído. No me importó. No todas las líneas de una historia son para todos los personajes. En el vuelo de regreso, cuando el agente de la puerta anunció el embarque anticipado para familias y quienes necesitaban más tiempo, un niño pequeño cerca del poste aplaudió a todos los grupos. «Sí», dijo sin distinción. Los padres no se disculparon con nadie. El agente se rió. La multitud se acercó a la cuerda, todos deseando lo mismo, que nos dejaran pasar. «Grupo 1», anunció el agente. Di un paso al frente. Graham, no. Me indicó que siguiera adelante. ¿Una concesión o una estrategia? Con él siempre parecían lo mismo. «Tú primero», dijo, y luego añadió, quizás para su propio beneficio, «Optical». En el escáner, la agente sonrió al ver mi identificación. «Bienvenido de nuevo. Mi nombre», dijo. Luego miró una nota en la pantalla y añadió: «Ah, y una cosa más». Tomó el micrófono y habló con esa voz que sabe hacerse oír sin gritar. «Damas y caballeros, una breve felicitación a nuestro pasajero, mi nombre, que viaja nuevamente con nosotros, cuyo equipo acaba de ganar nuestra votación de piloto comunitario». Un puñado de personas aplaudió porque a los humanos les encantan las pequeñas celebraciones que no cuestan nada. Sentí que me ardían los sesos y di las gracias a nadie en particular y a todos a la vez. A bordo, Maya me reconoció y me dio una palmadita en el respaldo del asiento 1A como si fuera un perro que había tomado prestado y que había devuelto sano. «De vuelta enseguida», dijo. Me enteré de la reunión. «Salió bien», dije, inútil como adjetivo y suficiente como verdad. «Bien», dijo. Luego, con voz nítida y brillante, añadió: «Bienvenido a bordo». Eso era lo último que necesitaba ese día, ser recibido a bordo como todos los demás que tenían un trabajo que hacer y un lugar donde ir. En algún momento entre la primera y la segunda puerta, comprendí algo lo suficientemente obvio como para parecer sabiduría. Cuando alguien anuncia una historia sobre ti en público, Apoyo, Junior, Sombra, no les debes tu consentimiento, te debes tu trabajo y a veces, con suerte, un desconocido con una tableta y una voz
Leerá tu nombre en voz alta justo cuando lo necesitabas. Mi jefe me humilló en la puerta de embarque. Minutos después, la azafata leyó mi nombre en voz alta. Ambas frases eran ciertas. Solo una importaba. Volví a guardar el alfiler en el bolsillo y dejé que la cabina quedara en silencio.